Bien, vamos a comenzar. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar, ¿cómo están esta semana? Bueno, pues hoy vamos a ver el tema Conociendo al Padre por su amor, que es la continuidad de la semana pasada. Y bueno, los conceptos prácticos, el consejo práctico fue medite y viva el amor del Padre. Conózcalo y délo a conocer a través de su vida y sus relaciones. En sus relaciones con su matrimonio, con su familia, como trabajador, como ciudadante, como congregante, en todos los ámbitos que Dios los ha puesto, ahí es a donde debemos estar. Muy buenos días, nos da mucho gusto volvernos a enlazar. Primer día de la semana, empezar conectándonos con el cielo, poniéndonos en sintonía con nuestro Padre. Qué mejor manera de entender su propósito y vivirlo, ¿verdad? Cuando estamos en comunión con Él y desde el amanecer hasta el anochecer, vivir para que Él sea manifiesto en nuestras vidas. De una manera cotidiana, de una manera sencilla, práctica, pero eso sí, viviendo los principios del reino, que se haga en la tierra como se hace en el cielo, en la tierra de su corazón, en la tierra de su matrimonio, de su familia, de su trabajo y de su escuela. En esa tierra, ¿verdad? Que se haga como se hace en el cielo. Y por eso sintonizar con el Padre es necesario. Así es, conocer de Dios y conocer de Dios son dos aspectos muy diferentes. En el primero implica tener información y una opinión de Él. En la segunda se establece una relación que tiene ambos sentidos de comunicación, de mí para Él y de Él para mí. Con frecuencia la imagen del Padre de paternidad que tenemos es que lo experimentamos de manera personal, pero el original de donde el Padre muestra identidad es del Padre Celestial. Abramos los ojos de nuestro entendimiento para escuchar, meditar y escudriñar la verdad de Dios y conozcámoslo como Padre. De allí podremos también ejercer dicho ejemplo y modelo para nuestras generaciones. Vaya que este es un tiempo en el que la identidad cobra una importancia trascendente. Si usted y yo reconocemos y vivimos en nuestra identidad actual de la de hijos de Dios, es una manera de administrar, de confrontar las diferentes tareas, proyectos, ámbitos, actividades, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en la empresa, como ciudadano, hace totalmente una diferencia. Y lo leemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos presentó a Dios como el Padre, fue muy firme en establecer y determinar que Él venía de parte del Padre, hacérnoslo entender y dejarnos ese legado en la palabra. En Juan 14, 6 y 7 dice así de la Nueva Versión Internacional: yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Era una manera un poco extraña, ¿verdad? De hablar de su Padre, de hablar del Dios de los cielos, de hablar del Dios de los ejércitos. En aquel entonces, hoy se nos hace un poco más sencillo y entendible que Jesucristo nos hable del Padre, porque Él dice que Él y el Padre son uno. Entonces, lo que Él hacía venía tal cual del Padre. Y lo vemos de manera biológica, vamos a llamarlo así. Si usted tiene hijos o si usted es hijo, hace muchos ademanes, gestos, palabras que le oyó hacer a su padre. Hay una cosa genética que se hereda, pero hay otra que a través de la convivencia, a través del trato diario, a través de comunión entre padres e hijos, se vuelve a repetir
en los hijos, vuelven a tener esa conducta. Entonces, vamos desglosando esta primera parte. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Esta declaración es muy sencilla, es muy contundente, es muy determinante y muy reveladora. A partir de que entendemos y nos es puesto en el corazón y en el entendimiento esta palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que el camino tiene nombre de personas, Jesucristo, la verdad tiene nombre de personas, Jesucristo, y la vida tiene nombre. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en la cita, nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En el fondo decía, no está basado en una religión, sino en una relación personal con Cristo. Porque lo que Él está diciendo es que es a través de Él, es con Él y por Él que podemos llegar al Padre, que nos reconcilió nuevamente con el Padre, que nos estableció como pueblo de Dios, como familia de Dios. Y digo que es tan sencilla porque es una frase en la que nuestro Señor Jesucristo da un entendimiento absoluto, amplio y total, ¿verdad? De nuestra identidad. Y sin embargo, cuán frecuente es que vivamos de una manera que no corresponde a esta verdad, a la verdad de que al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso nuevamente al Padre. Y él hace énfasis en lo siguiente, otra vez hablando de una relación y no de una religión. La religión es una serie de conductas, de deseos, de anhelos, de estar con el Padre, ¿no? De agradarle. Pero la relación implica las cosas cotidianas, desde las más simples hasta las más complejas. Y entonces nuestro Señor Jesucristo continúa y le dice, si ustedes realmente me conocieran. Por eso es tan necesario aceptarlo como Señor y Salvador. Desde nuestra intimidad con Él, conocerle. Escudriñamos la palabra porque ahí está escrita su voluntad, porque ahí vemos los rasgos de su personalidad, porque ahí podemos entender, ¿verdad?, a través de la revelación del Espíritu Santo, cómo era nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez usted declaró, ¿no? Y le han dicho, ¿es usted cristiano? Eso es ser cristiano, reflejar, expresar la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si me conocieran. La religión no nos lleva a un conocimiento, nos lleva a una serie de reglas, de conductas, a veces hasta de sanciones y de castigos, pero no nos lleva a una relación. La relación es algo cotidiano, es hablar con Él, platicar con Él, escuchar su voz, seguirle a Él de la manera en que Él ha establecido. Por eso dice, si ustedes realmente me conocieran, si usted no lo conoce, hoy es la oportunidad, a través de lo que está usted escuchando, si es la primera vez que lo escucha, reconózcalo como Señor y Salvador. Conózcalo, intime con Él a partir de ahora. Búsquelo, ahí está en la palabra reflejada claramente quién es Él y el alcance. La palabra habla de Él, ¿verdad? Y sigue diciendo en la cita, conocerían también a mi Padre. Él es el ejemplo de quién es el Padre, de cómo es el Padre. Él es el ejemplo del amor del Padre. Él es el ejemplo de la cercanía con el Padre. Él es el ejemplo de cómo se vive unido al Padre. Por eso dice, conocerían también a mi Padre si conocemos a Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Y entonces vamos entendiendo en esta cita que pareciera muy compactita, muy concisa, todo el entendimiento y toda la revelación que nuestro Señor Jesucristo hace y nos hace a cada uno de nosotros, a ti joven, a ti papá, mamá, al abuelo, somos en Cristo miembros de la familia de Dios. Y termina diciendo la cita, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. O sea, es tan claro, tan sencillo,
que nuestro Señor Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha andado conmigo, ha andado con el Padre. El que tiene relación conmigo, tiene relación con el Padre. Por eso se refirieron la primera vez desde allá de la antigüedad como cristianos, porque tenían esa expresión igual a la que tenía Jesucristo. Y al tener esa expresión, al igual que Jesucristo, pues también tenemos la expresión de nuestro Padre. Entonces, están viendo el reino de los cielos, están viendo la cultura del cielo, están viendo las características de nuestro Padre a través de nuestra conducta, de nuestra relación, si es que expresamos a Jesucristo y tenemos relación con Él. Bien, vamos ahora a Juan 14:10 en la Nueva Versión Internacional, que dice, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Aquí es un versículo que nos habla del Padre, ¿verdad? Que nos está haciendo esa pregunta, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Como lo establece en Juan 14:11 también nos dice, créanme que yo soy el Padre. Nos está llevando a que creamos verdaderamente quién es el Padre y que el Padre está en mí, dice. De otra manera, créanme por las mismas obras. Es una pregunta, pues sí, una pregunta que nos está haciendo de quién es Él, si creemos verdaderamente que Él es el Padre, y como ahorita lo hemos visto, que conocer al Padre es saber quién es Él, de dónde viene, quién lo trajo, ¿verdad? Jesucristo decía, crean que el Padre está en mí. ¿Por qué? Porque lo conoce. Y las palabras que yo les comunico, Él está hablando de todo lo que el Padre le había dicho. Eso es lo que Jesucristo vino a comunicarnos. Todo lo que el Padre le había dicho, Él nos las vino a comunicar a cada uno de nosotros, porque Él lo envió. Dice, no las hablo como cosa mía. O sea, no era algo que Jesucristo estaba inventando, que salía de su propia opinión. Las hablaba porque las conocía de parte del Padre. Él las hablaba de parte del Padre. Y entonces dice, sino que el Padre está en mí. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión con su Padre, porque se relacionaba con su Padre. ¿Por qué lo conocía exactamente? Porque eran uno. Siempre fueron uno y conocía tal cual como era el Padre. Por eso hablaba, igual ustedes escuchaban este ejemplo de que un hijo habla muy parecido a un papá, ¿verdad? Repite las mismas palabras, hace los mismos ademanes, los gestos. Así Jesucristo, yo creo que aún más, porque esa relación era tan íntima, esa comunión, que verdaderamente hablaba tal cual lo decía el Padre. No inventaba nada salía fuera de lo que no decía nuestro Padre. Entonces, esa comunión era por la cual Jesucristo hablaba tal como el Padre. Quien realiza sus obras le da crédito de toda buena obra y dádiva del Padre. Jesucristo también de tal manera conocía a su papá, a nuestro Padre, que de la misma forma actuaba, hacía, era, como decimos, ¿no? El clon de lo que hacía el Padre, exactamente lo que él actuaba y cómo obraba, así Jesucristo lo vino a hacer, nos los mostró, nos los enseñó, y ya así nosotros debemos ser en nuestra vida actual. En Juan 10:30, también en la Nueva Versión Internacional, hace una frase nuevamente muy corta, pero muy precisa y muy determinada. Dice, el Padre y yo somos uno. El concepto de unidad que tenemos en ocasiones es físicamente muy limitado, hasta que entendemos, hasta que nos es revelado que es en el Espíritu. Jesucristo planteó en todo momento la unidad en la que vivía con el Padre y que su ministerio establecido desde antemano por el Padre Celestial
venía de esa intimidad, de ese ser uno con Él, de hacer su voluntad. Esta es una intimidad, es una relación que se tiene entre el Padre y el Hijo, que debería de ser la que nosotros tuviéramos en esta tierra, en familia, que tuviéramos esa clase de relación, ¿verdad? Que entre el Padre y el Hijo haya tal comunicación como la hay entre nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, de tal manera de señalar, somos uno, el que me ha visto a mí, le ha visto a él. Eso habla de la unidad, de cómo él expresaba en todo momento, en lo que decía y en lo que hacía, la voluntad y las características del Padre. Ahí estaba reflejándolo permanentemente. Venimos hablando del Padre y del Padre y del Padre, y hay el concepto de paternidad, estado del hombre que ha sido padre, sí, se dice de todos los que hemos sido padres, ¿no? Relación entre padre e hijo que genera, fíjense, una serie de derechos y de deberes recíprocos. La relación padre-hijo tiene este contenido, esta manera de realizarse. Genera, así que el día que ustedes y nosotros fuimos padres y nacieron nuestros hijos, nos trajo Dios al mundo, a partir de ahí se genera un vínculo que tiene una serie de deberes y derechos de manera recíproca. El mismo día nos recibimos, por decirlo así, nos recibimos de padre y ellos se recibieron de hijos en esta tierra. Estado continuo de ser padre y que determina la identidad de hijo. Esto es tan claro como lo expresa nuestro Dios Jesucristo, que habla constantemente de ser uno con el Padre. Esa es la relación de paternidad, esa es la relación original de la relación de un padre y de un hijo. Por eso, verá, en este tiempo, cada vez que se transgrede esa relación, hay una ruptura y hay una serie de consecuencias, ¿verdad? Se han hecho estudios de lo que ocasiona un padre ausente de la casa, ya sea física o no, ausente de la relación padre-hijo, causa una serie de trastornos y de conductas. En el hijo son más propensos a las drogas, son más propensos a decir verdad, son más propensos a delinquir. Imagínense todo, nada más por separarse en la relación padre-hijo que diseñó Dios desde el principio. Esta relación da identidad a todas las áreas de nuestra vida, en espíritu, en alma y en cuerpo. Identidad, o sea, nos proporciona el marco del cual nos vamos a expresar, vamos a hacer, si tenemos la identidad. Y por eso esta necesidad de conocer a Jesucristo, de relacionarnos con Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para llegar al Padre, tenemos que hacerlo a través de Él. En primera de Juan 3:1 dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llamen hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Es muy interesante como dice Juan en esta cita: qué gran amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Él. Y lo somos. Deja de manera puntual eso. El mundo no nos conoce, claro. El que no conoce a Jesucristo no conoce al Padre, y el que no conoce al Padre, pues no lo conoce, ¿verdad? Puede suceder que escuchemos esta aseveración: no te conozco, tienes un comportamiento raro. Dice, porque no conocen al Padre. Vámonos por partes en esta cita. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Toda la Biblia, toda la palabra es el mensaje de nuestro Padre. Y aquí Juan hace énfasis en la identidad que tenemos en Él, que es por su amor que se manifiesta en nuestras vidas, a través de la obra
de nuestro Señor Jesucristo y la revelación del Espíritu Santo. Por eso mora el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Para revelarnos estas características del Padre y poderlas vivir. Dice que se nos llame hijos de Dios. Este es un derecho que se obtiene mediante la redención de Cristo en la cruz. Ahora somos integrantes de la familia de Dios como sus hijos. Por eso Juan dice, qué tan grande es el amor de Dios que nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Y entonces dice, y lo somos. Después de que nos ha dado este derecho, todos tenemos ya la potestad, este derecho, ¿verdad?, de ser hijos. Ahora sí nosotros podemos decir que somos hijos del Padre, una verdad y un principio que marca la relación con nuestro Padre eterno. Cuánto bien nos da el entender en lo íntimo de nuestro ser esta relación Padre-Hijo, este derecho de ser hijos. Y sigue diciendo en la cita, el mundo no nos conoce, y sí, le sucederá a usted que como persona a su alrededor, de repente le refieran que usted actúa de manera poco común, incluso de manera contracultura, porque ya no lo hace conforme a los términos de este mundo, sino conforme a nuestra nueva identidad de hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios somos conciudadanos de su reino, consiervos. Y entonces nos comportamos a la manera que es en el cielo. Así viene esta oración tan importante que enseña nuestro Señor Jesucristo, el modelo de oración del Padre Nuestro. Hágase en la tierra como se hace en tu reino o en el cielo. Y termina señalando nuestro Señor Jesucristo que precisamente somos un tanto extraños, un tanto contraculturales, porque no conocen al Padre. Generalmente en los entornos donde nos desarrollamos, puede suceder que no conozcan a Dios como su Padre, y entonces pues les extraña la manera en que nosotros nos conducimos, porque ahora somos conciudadanos de su reino. Y ese reino no es conocido por el mundo. Al contrario, tienen un concepto que gobierna este mundo, que es uno personalista, ¿verdad? Aquí todo y cada quien para lo suyo. Entonces, cuando mostramos el amor del Padre, cuando nos entregamos en servicio a los demás, empezando por nuestra casa, eso tiene un impacto y tiene una observancia por aquellos que nos relacionamos. Y a veces se extrañeza y por eso también preguntamos, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú eres para tener una expresión en tu comportamiento de esta manera? Y entonces tenemos la oportunidad de testificar del amor de Dios para con ellos. Juan 10, 17, 18, en la nueva versión internacional, nos está diciendo, por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y bueno, vamos a ver qué dice parte por parte. Dice, por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volverla a recibir. Este es un rasgo de obediencia a la voluntad de su Padre. O sea, Jesucristo fue obediente y dice que fue obediente hasta la cruz, ¿verdad? Y se entregó totalmente Jesucristo al grado de poner su vida. Esto es un ejemplo de obediencia, de entregar totalmente su vida, ¿verdad? Porque él no se opuso a la voluntad del Padre, siempre fue obediente a todo lo que él le decía. Y pues esto era un propósito que él ya sabía desde que habitaba con Dios, ¿verdad? El propósito que tenía de venir a la tierra y ese fue el principal, ¿no? El que haya entregado su vida por cada uno de nosotros. Y es así una muestra de amor del Padre. Nadie me la arrebata,
sino que yo la entrego por mi voluntad, dijo Jesucristo. Es una entrega de su voluntad, pues amaba al Padre y le obedecía, ¿verdad? Y eso de que nadie se la arrebata es porque él entregaba por su propia voluntad, no fue obligado, nadie le dijo lo vas a hacer porque tienes que hacerlo por una fuerza que alguien le hubiera obligado a hacerla, ¿no? Dice que por su propia voluntad. Es algo que ya lo traía en su corazón, en su mente, y algo que iba él a venir a cumplir a esta tierra, una entrega total. Nada lo podía detener. Y dice también, tengo autoridad para entregarle. La autoridad de su decisión al reconocer que el Padre lo había enviado a la tierra para este cumplimiento, para cumplir este plan de Dios, para reconciliar al mundo. Eso Jesucristo lo tenía tan claro en su corazón que lo dispuso y lo hizo tal como lo vimos, ¿verdad? Y también dice, tengo autoridad para volver a recibir. Si él sabía que iba a morir, iba a ir a la cruz, pero también sabía que iba a regresar porque iba a resucitar. Él lo vino a hacer y así lo hizo. Dice, la autoridad de su decisión al reconocer que el Padre lo envió a la tierra para este cumplimiento, para reconciliarse con el mundo. Y así lo hizo. Se cumplió tal cual Dios se lo había dicho, nuestro Padre se lo había dicho a Jesucristo. También dice, y tengo autoridad para volverla a recibirla. Él conocía que al resucitar por el poder del Espíritu Santo en él, esta autoridad venía del conocimiento íntimo de cómo Dios había dispuesto restaurar la comunión de los hombres con el Padre. Y así es, esa intimidad que tenía con el Padre, así lo iba a hacer, ¿verdad? Habla de que al resucitar eso iba a volver a suceder. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, afirmando que conocía la voluntad de Dios y su disposición en amor al cumplir la verdad. Este mandamiento él sabía que lo venía a cumplir, que Dios se lo había dado y de la misma forma lo iba a hacer. No había nada ni nadie que lo podía impedir, porque esto ya era algo que Dios, nuestro Padre, lo había dispuesto para que Jesucristo lo cumpliera. Y asimismo Jesucristo, con esa obediencia que siempre nos enseñó a través de toda su vida que vino a esta tierra y que además está escrito, él tenía esa disposición de cumplir la voluntad del Padre paso a paso, tal como Dios lo puso y lo hizo en esta tierra. Podemos ir a los consejos prácticos entonces para esta semana, dada estas citas que hemos escudriñado juntos. Medite, ore y decida entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador sin duda. Es tan sencillo, es simplemente comunicárselo a Él. Y lea su palabra, su voluntad que está en la Biblia. Léala de principio a fin, léala durante el resto de su vida, de aquí hasta que sea llamado a su presencia. Reúnase con otros, escudriñe junto con otros la palabra, la voluntad del Padre, porque dice que estamos para edificarnos los unos a los otros en su verdad. Entonces, es necesario reunirnos con ese propósito de ser edificados para conocer la voluntad del Padre y poderla vivir. Lea la palabra. Si no tiene un método, hágalo primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. O si prefiere y tiene inquietud por una serie de preguntas cotidianas de las cosas sencillas que vivimos cada día, puede leer los libros que se han denominado de sabiduría. Lea Proverbios, lea Salmos, Eclesiastés, que está lleno de consejos prácticos de las cosas que vivimos día a día. Este es el legado de parte de Dios. La Biblia es ese legado escrito que no solo es palabra, que también es espíritu, que no solo es espíritu, que
también es la verdad. Y entonces, conforme usted la va leyendo, el Espíritu Santo se la va revelando. Pero tiene que ser un ejercicio cotidiano, es el pan nuestro de cada día. Ese es la palabra, el pan espiritual que descendió del cielo y que está disponible para nosotros, para tener esta intimidad que hemos ahorita leído, que decía nuestro Señor Jesucristo acerca del Padre. Esa misma intimidad está dispuesta para cada uno de nosotros, pero necesitamos leer, meditar, orar la palabra, para que en ese ejercicio cotidiano tengamos esa interacción con Él, escuchemos su voz, conozcamos de su corazón y pongamos por obra, porque eso va transformando. Dice la misma palabra que vamos siendo cambiados como en un espejo, cada vez más a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, cada vez más expresar lo que en Él somos. Y reúnase, decíamos, con otras personas que también se relacionan con Dios como Padre. Tres sencillos pasos le permitirán ir creciendo en su identidad como hijo de nuestro Padre Celestial. Nuestra oración es que esa sea un impulso, una manera de que diariamente usted viva teniendo comunión con nuestro Padre y cada vez expresándolo en esta tierra en todas sus relaciones. El Señor les bendiga esta semana y que tengan una intimidad con Él. Buen día.